del pueblo costarricense, pero en torno a elementos de innovación sí estamos notando que la escuela está siendo tímida en estos procesos de cambio, en el que las oportunidades que deberíamos ofrecer en los procesos de aprendizaje a nuestros niños deberían ser mucho más afines a lo que la sociedad hoy en día les está pidiendo. Ciertamente la memorización como proceso cognitivo, la repetición en torno a lo que un adulto dicta en un pizarrón, ciertamente carece de sentido en un momento actual en el que el contenido ha llegado a nuestro bolsillo. El Google ciertamente nos permite casi que consultar cualquier información en tiempo real, y ahí es donde la escuela necesita actualizar el ritmo al que el ocio, la comunicación, nuestra manera de comportarnos ha cambiado nuestros hábitos sociales, para que la escuela realmente sea esa institución que ofrezca oportunidades reales a lo que los niños hoy necesitan. A veces comparo con algunas escuelas que hemos visitado, no aquí en Costa Rica, porque ciertamente noto cierto despertar en torno a la innovación educativa, pero hay puertas de los colegios que son casi túneles del tiempo, donde el niño entra y parece que vuelve atrás 30 años a esa escuela en la que quizás nosotros estuvimos mirándole la nuca a un niño, donde un adulto en pleno siglo XXI sigue dictando contenido. Entonces ahí ciertamente hay cierto despertar. Se está haciendo un trabajo muy interesante en las giras que estamos llevando por Latinoamérica, y cuando aterrizamos en Costa Rica sentimos esa inquietud en torno a cómo empezar a generar cambio para que el aprendizaje empiece a ser significativo para nuestros chicos, ¿no? Emilio, estamos en una época que todos tienen un celular, sí. Eso se ha visto, diferentes estudios, estadísticas. Sin embargo, los diferentes colegios y escuelas, dependiendo si es privado o público, hay una diferencia abismal, sí, entre las posibilidades de unos y otros. ¿Qué puede hacer el Estado para equiparar estas necesidades? Porque, por ejemplo, mi hermano está en un colegio semiprivado y todas sus tareas llegan en una aplicación. Ajá. Y también tengo familiares que están en instituciones públicas que aún hay dictado. ¿Cómo hacer para esto equipararlo? Estamos en ese momento donde la diferencia es real por un tema de recursos. La tecnología sigue siendo ciertamente cara, inaccesible para algunas instituciones educativas, pero el paradigma actual mundial y social habla de que hay más tecnología que educación. ¿Quién va a enseñar el uso de la tecnología? ¿El gobierno, la iglesia, las empresas tecnológicas? Es una apuesta que tiene que hacer la escuela, porque no es cuestión de prohibir o no la tecnología, sino de educarla, porque obviamente el acceso al Internet te permite consultar una receta para hacer un pan casero, igualmente puedes consultar cómo hacer una bomba casera. Entonces ahí a los niños a temprana edad hay que educarlos en el uso de la tecnología, hay que dosificarles qué tiempo hay que darles para el propio uso de la tecnología, pero la escuela tiene que establecer una serie de recursos en igualdad de oportunidades, porque si no se genera esto. Escuelas con recursos son capaces de integrarla y generar oportunidades reales, porque hoy la tecnología está y ha venido para quedarse, y escuelas que quizás sin recursos pues no la implementan. Y también es un tema de opciones. Hay escuelas con recursos que optan por no integrar tecnología porque les da miedo, porque sienten que su profesorado no está preparado, porque la tecnología puede ir más rápido que lo que un adulto es capaz de controlar en el aula. Entonces estamos en ese momento en el que las tomas de decisiones por nuestros gobiernos, ministerios de educación y la propia apuesta por el liderazgo interno de las escuelas puede marcar la diferencia, donde ahí la brecha del conocimiento va a cambiar, ¿no? Y habrán niños que salgan a la sociedad, a la universidad, mucho más preparados que otras, únicamente porque la información está y el uso de ella es la que va a marcar realmente la diferencia. Quería que habláramos sobre el profesorado, ¿verdad? Ajá. Porque estamos en un momento donde hay un enfrentado bastante interesante, que son los nativos digitales, ajá, ¿verdad? Siendo conducidos, enseñados, apoyados, sí, por un profesorado que no es nativo digital, y que veía en un documento que ustedes nos mandaron, ¿verdad? Que somos inmigrantes, ¿verdad? Digitales. Y a mí lo que me causa es un asunto de preocupación sobre los lenguajes, ¿verdad? Porque estamos hablando de lenguajes diferentes. Al haber nacido con la tablet, ¿no? Como mi hija, que no puede concebir un aparato que no se pueda manejar en su propia pantalla, ¿verdad? A docentes que ahora tienen, no sé, 50 años y que más bien han tenido que aprender a convivir con eso. Sí, ciertamente el profesorado está ante un reto en el que la tecnología terminará entrando en el aula, y ahí es donde pues el rol del docente tiene que cambiar. No podemos tener ese miedo a que un niño pueda acceder a la información. Es verdad que tendríamos que conseguir educarla. Somos inmigrantes porque nuestros niños se han ido a vivir a un nuevo continente llamado Internet, y ahí todavía nos estamos planteando si vamos o no con ellos, si los educamos, pero ellos realmente viven un mundo paralelo al nuestro donde su vocabulario cambia. Pienso que las escuelas están dándole a la sociedad analfabetos del siglo XXI. Saben leer, saben escribir, saben operaciones matemáticas, procesan
diferentes tipos de texto, pero son analfabetos porque el vocabulario ha cambiado. Un vídeo de YouTube es información hoy día, un blog de Facebook, un PDF, un post de Facebook es información y es el nuevo vocabulario, el cual adultos que todavía tienen rechazo a la tecnología no son capaces de integrarlo, y el alumno en el aula sentado en la soledad de su mesa siente que el adulto que le habla en un idioma muy diferente, donde desacelera obviamente, y ahí los procesos de aprendizaje se ven muy mermados. Por tanto, el rol del docente, la manera en la que generamos aprendizaje ya no puede ser dictando contenidos, sino que el docente tiene que bajar de la tarima, acompañar al alumno para que en un proceso de investigación, donde tengamos que regular esas destrezas fundamentales que el siglo XXI nos está exigiendo, el adulto, el profesor, se convierte en un acompañante, en un guía, en un mentor, en un coach, ¿no? Y ahí es donde realmente la escuela, si entiende este nuevo rol del docente, entenderá que las oportunidades se magnifican. Ahí la tecnología ofrece también una oportunidad para saltarnos un poco la motivación, el talento o los miedos del profesorado, ¿no? Y ahí pues estamos desarrollando a través de diferentes patentes herramientas que en concreto vayan directamente al aprendizaje del alumno. De hecho, la propuesta que estamos trayendo en estos días es la propia plataforma Progrenti, en la que de alguna manera se incide directamente en la adquisición de las destrezas fundamentales de cada uno de estos niños. Trabajamos desde el pensamiento creativo, desde la comprensión real a la lectura, desde el pensamiento divergente, en el que convertimos la información que está en la red en conocimiento, generando una motivación ideal en los procesos de aprendizaje, donde notamos también que en los niños hay cierta desmotivación. Entonces, fomentar ese tipo de destrezas para convertir la información en conocimiento a largo plazo y generar una motivación en los procesos de aprendizaje. Ahora, Emilio, no todo lo que brilla es oro, desgraciadamente. Estamos en una sociedad que hace una semana teníamos una entrevistada que nos hablaba de cyberbullying, nos hablaba de también el acceso a menores a temas de cómo hacer daño, cómo suicidarse, pornografía. Entonces, cómo mantener esa barrera, porque es una línea muy delgada entre el aprendizaje y tal vez lo que no se debe de ver. Sí, ahí vuelvo a lo que decía antes, donde la educación necesita de alguna manera ser mucho más presente y radical para evitar este tipo de problemas. Si la solución está en prohibir la tecnología para evitar este tipo de problemas, llegará en un momento determinado en el que no vamos a poder controlar a nuestros adolescentes. En cambio, si desde pequeño, en edades tempranas, podemos educar en el uso de la tecnología, advertir, ser preventivos, creo que como metodología, obviamente, erradicaremos el problema. No vamos a conseguir erradicarlo porque es así y es natural, pero ciertamente cuando generamos una educación a través del conflicto, donde deberíamos tirar el bolígrafo rojo a la basura, donde el error es parte del aprendizaje, enseñaremos a nuestros niños que equivocarse es parte del éxito, que el conflicto en el aula puede generar diferentes oportunidades porque los argumentos varían y eso también te educa para un posterior puesto de trabajo o una gestión familiar, y lo mismo ocurre con la tecnología. Si la prohibimos, pues ahí nos estamos perdiendo una oportunidad de ser preventivos. Sí, yo quería que habláramos un poco sobre la importancia de las alianzas entre las políticas públicas y el sector tecnológico. Estaba viendo el otro día un video sobre un videojuego de última tecnología, ¿no? De estos de primera persona, tipo estos juegos en el que sos un héroe, ¿no? Y tenés que normalmente son muy violentos, ¿no? Estos juegos como Assassin's Creed y estas cosas, pero que tenía como el juego está ambientado en el Antiguo Egipto, ¿no? Y tiene como un pack educativo, ¿no? Entonces, inmiscuyen a los chicos en lo que están haciendo en el día a día, que es con su PS4, su Xbox, jugando estos juegos, y dándoles una herramienta educativa sobre todo el tema del Antiguo Egipto, ¿no? Y de la historia y el desarrollo del norte de África, ¿verdad? Y cómo entonces la política pública se puede unir con la empresa que está creando la tecnología para darle una vivencia total y completamente diferente al acceso a la información y la educación. Es hacer protagonista al alumno de su proceso de aprendizaje. Y obviamente sería una locura decir que no tenemos que aprovechar la tecnología para procesos tan interesantes como el que describes, donde el alumno pasa a ser protagonista, donde asume un rol en torno a un videojuego en el que él puede ir descubriendo de una manera significativa a través de la propia gamificación, donde él va consiguiendo puntos, va avanzando. La teoría del juego engancha y está demostrado. Si la usamos en entornos educativos, pues imaginaros todo ese engagement que genera un videojuego, llevarlo a procesos de aprendizaje que son significativos porque va vinculado en la emoción a todo lo que vas consiguiendo, y hay muchas escuelas que generan proyectos muy interesantes a través de la propia gamificación con teoría de juego.
y aprovechar el entorno digital, que es donde, como decía antes, nuestros chicos se han ido a vivir. Obviamente, si lo utilizamos para un entorno educativo, tanto el Estado como las empresas tecnológicas y la escuela, como elemento que pueda unir ambas políticas, puede ayudar a que estos aprendizajes, esta adquisición de destreza de la que estamos hablando, realmente sean una oportunidad de aprendizaje significativo. Ahora decías que no es la primera vez que estás acá en el país. Sí. ¿Y qué significa estar? ¿En qué andas? Pues mira, estamos obviamente desarrollando esta plataforma Progrentis y a través pues, de Mentora. La invitación a Costa Rica es recurrente por ese resurgir de las escuelas costarricenses queriendo tener respuestas a una cantidad de preguntas que son nuevas. En educación han cambiado las preguntas, ya no nos preguntamos lo mismo de antes y ahí pues necesitamos compartir. Y yo creo que lo que traemos desde España y lo traemos a Costa Rica con cariño, experiencias de éxito que están funcionando ya, hay una apertura tremenda para que en el país pues se recoja con mucho cariño. Y ciertamente pues el desarrollo que hemos generado en torno a esta herramienta, pues en Costa Rica ha tenido un boom significativo. Somos como país, Costa Rica, yo creo que el entorno educativo que está haciendo una apuesta real en torno a la comparación que hacemos con otros países de Centro y Suramérica, y ahí pues la satisfacción de llegar, el recibimiento, el cómo te sientes cuando aportas valor y no solo lo que enseñas, sino lo que aprendes también de las experiencias que se están generando, ciertamente es una riqueza tremenda para el país y vaticino que en 5 o 6 años la educación costarricense marcará cierta diferencia en torno al resto de países de Latinoamérica. Eso le quería preguntar rápidamente, Emilio. Si lo hacemos bien como nación, ¿cuál es el futuro de nuestros estudiantes, de nuestros hijos en escuelas y colegios? Sí, el futuro de un país es su escuela en miniatura. Y si miramos el sistema educativo de un país, al final vamos a ver lo que será Costa Rica en 10 años. Si la escuela es una escuela de calidad centrada en el alumno y en los procesos que tiene que ir generando, obviamente Costa Rica será un país de oportunidades en el que con una educación de calidad, un pueblo culto, obviamente las oportunidades, los negocios, la apertura, la violencia, la sociabilidad en la calle será de mucha más calidad. Y yo ahí sí te digo que por lo que hemos podido ver en estos 5 meses donde ya he visitado varias veces el país, sí que creo que Costa Rica en 2030 pues será un país de oportunidad, un país en el que se podrá vivir muy bien y en el que la escuela marcará realmente la diferencia con respecto al resto de países, ¿no? Emilio Torres, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. A usted. Hasta ahora le agradecimos a Emilio Torres y vamos a hacer una pausa nuevamente y enseguida volvemos con más información. Los empresarios proponen otorgarle a solo un 20% de los empleados públicos el plus de anualidades como propuesta alterna al plan fiscal. ¿A qué hora me van a atender? Vamos, doctora. En este momento tenemos una emergencia. Vamos a llegar a la sala de choque. ¿Y la mía qué? Llevo más de 2 horas aquí y nada. Viene en paro. Andrés, procedemos en el área. Chequea pulso, analiza el ritmo. 1, 2, 3.